excusa de la ministra de Medio Ambiente, quien señala no poder participar hoy día por una contingencia familiar de carácter impostergable. En tanto, el subsecretario se excusa de participar debido a que se encuentra en comisión de servicio en regiones. Por lo anterior, asistirá en representación de las autoridades el señor Guillermo González, jefe de Oficina de Economía Circular, y la señora Andrea Barros y el señor Pedro Pablo Rossi, que son asesores legislativos del gabinete. Excusa del señor Marco Antonio Lardies por no poder participar hoy día debido a compromisos tomados con anticipación imposibles de mover. Sin embargo, señala que queda disponible para otra oportunidad donde pueda agendar con mayor tiempo una invitación para participar en la sesión. Un oficio del presidente de la República mediante el cual se presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad. Un oficio del alcalde de la Municipalidad de Quillón, mediante el cual responde a uno de la comisión y remite los planos de loteo referente a la propiedad donde se está ejecutando el proyecto inmobiliario Marina Avendaño. Una solicitud de audiencia de la Asociación de Industriales de Plástico a fin de poder aportar antecedentes técnicos en la discusión del proyecto de ley que limita la generación de productos desechables. Una solicitud de audiencia del Centro de Envases y Embalajes de Chile, corporación técnico-privada sin fines de lucro, también a fin de participar en el mismo proyecto sobre plásticos. Y eso es todo lo que se ha recibido. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? No hay puntos varios. Muy bien. Queremos darle la bienvenida al Ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente, la señora Andrea Barros, a don Alejandro Navets, que es uno de los invitados por el proyecto que está en el punto 2 de la tabla, y por supuesto también al ministro Alamán, que se acaba de conectar para esta sesión. Así que bienvenido, ministro. Entrando en el orden del día, en el primer punto nos corresponde recibir al ministro de Relaciones Exteriores, señor Andrés Alamán Zavala, a fin de informar las razones por las que persiste la decisión adoptada por el Gobierno de Chile en cuanto a no suscribir aún el convenio de Escazú. Así que lo saludamos nuevamente y le ofrecemos la palabra, ministro. Entendemos que estuvo ayer en el Senado y nos interesa en demasía este tema que ha movilizado también a las organizaciones ambientales. Nosotros tuvimos mala puntería e invitamos el día lunes al Ministerio de Medio Ambiente para que nos diera la respuesta y nos dijeron, y está en acta, que no sabían y que quien tenía que dar esa respuesta era usted, ministro. Así que le ofrecemos la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Saludar muy afectuosamente a las integrantes y a los integrantes de la comisión. Y agradecer la invitación que usted me formula, porque me permite de alguna manera compartir, señor presidente, con usted y con los miembros de la comisión los mismos antecedentes, ahora con mayor extensión, que tuve oportunidad de compartir hace un par de semanas atrás con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde tuvimos y analizamos extensamente el tema e incluso convinimos en una suerte de procedimiento, por así decirlo, para el tratamiento del tema al que me voy a referir en un momento más. Creo, presidente, en la misma línea de ir uniformando la información, que es muy importante, tal como lo hice con la Comisión de Relaciones Exteriores, partir por hacer presente cuál es el estado de avance del proyecto, del acuerdo, digo. Como ustedes bien saben, el acuerdo tiene hasta este minuto, ha sido suscrito por 22 países de los 30 y tantos que son los convocados. La mayoría de las suscripciones, la mayoría de estos actos jurídicos tuvieron lugar el año 2018, cuando se inició este proceso. Sin embargo, ahora que estamos en el 2020, y esto es bastante significativo por lo que voy a explicar a continuación, solamente 9 países han ratificado o han aprobado el tratado. Entre los que suscribieron, simplemente para hacernos un cuadro general,
tenemos nuestros países, los países vecinos, Argentina, Bolivia, el Perú, y también suscribieron, por ejemplo, Brasil, Colombia, México. Bueno, y la lista, por supuesto, la puedo poner actualizada a disposición de la Comisión. Sin embargo, presidente, solamente 9 han ratificado el tratado a esta fecha, y de los países a los que he mencionado, partiendo por los países limítrofes, solamente lo ha hecho Bolivia. No lo ha hecho Argentina, no lo ha hecho Perú, no lo ha hecho Colombia, no lo ha hecho México, no lo ha hecho Brasil, simplemente por hacer un panorama en ese sentido. De manera que tenemos una situación en la cual todavía el tratado no entra en vigor, porque para que entre en vigor se requiere que existan 11 ratificaciones, las que hasta ahora no se han producido. Ahora, es muy importante también para los efectos del tratamiento del tema tener en cuenta cuál es el efecto de la suscripción o no suscripción antes del 26 de septiembre, que es donde se vence el plazo que se abrió hace 2 años atrás. La verdad es que no existe un plazo que podríamos denominar, presidente, fatal, toda vez que cualquier Estado puede con posterioridad a esa fecha adherir exactamente al tratado y en consecuencia quedar respecto del mismo exactamente en idénticas condiciones a aquellos que lo hayan suscrito originalmente. En tercer lugar, presidente, quiero hacer presente que en la Cancillería hemos estado siguiendo acuciosamente el debate que se está produciendo en distintos países, tanto los que ya han iniciado los trámites de aprobación en sus congresos, como en aquellos que no los han iniciado. Porque como ustedes bien saben, este tratado no admite reservas y en consecuencia hay varios países que están en este minuto analizando precisamente en profundidad el tratado, más allá que lo hayan suscrito o no lo hayan suscrito, y muchos de ellos están llevando adelante lo que se denominan declaraciones interpretativas. Como los miembros de la Comisión de Seguro conocen bien, la diferencia entre las declaraciones interpretativas y las reservas son que las primeras, en definitiva, tienen un valor relativo solamente respecto de las partes, hasta que se transforman eventualmente en una suerte de interpretación auténtica. Es decir, la declaración interpretativa que hace un país respecto de una determinada norma, el resto de los estados la pueden acoger y al momento que acogen esa declaración interpretativa pasa a ser interpretación auténtica del tratado y en consecuencia es una manera de ir configurando o es una manera de ir precisando exactamente el contenido del mismo. Solamente para ilustrar a la comisión, y ciertamente lo voy a poner a disposición de ustedes, por ejemplo, la declaración interpretativa de México, del presidente de México, es particularmente interesante porque tiene que ver con uno de los aspectos también muy significativos del tratado. La declaración interpretativa mexicana tiene que ver con el concepto de daño y daño significativo, que son dos conceptos que el tratado, como ustedes saben, incorpora. ¿Qué es lo que hace el presidente de México? ¿Qué es lo que hace la Presidencia de la República? Define de qué manera debe entenderse el concepto de daño y de daño significativo y posteriormente afirma que la declaración interpretativa que realiza tiene como objetivo mantener la congruencia entre los aludidos conceptos y el marco jurídico nacional, en particular la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Es decir, es una declaración interpretativa para evitar que exista una diferencia entre lo que dice la legislación nacional y lo que dice propiamente el tratado. Como voy a explicar más adelante, en el caso chileno, eso es aún más significativo, toda vez que por ser este tratado un tratado de derechos humanos, prima respecto de la legislación nacional y de los aspectos reglamentarios. En el caso de nuestro vecino, el Perú, también hay una comunicación, en este caso del ex canciller Gustavo Meza, en que se dirige, no es así, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, también en relación a una de las obligaciones que establece el tratado, que tiene que ver particularmente con las condiciones de protección que se les entrega a las organizaciones ambientalistas en el tratado.
explica claramente de qué manera tiene que ser entendida la legislación y termina con una frase que yo creo que también es interesante. Dice, finalmente, para evaluar la extensión de esta obligación, resulta necesario tener presente que ninguno de los principales países del espacio amazónico, con excepción de Bolivia y Ecuador, hasta el momento han ratificado el acuerdo de Escazú, lo que en opinión del el ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú puede tener implicancias, dice, tanto en términos amplios de desbalance regional como de requerimientos concretos provenientes de países vecinos. Es decir, presidente, hemos continuado adelante con este análisis muy completo. Por último, ¿cuál es el estado de situación en que nos encontramos en este minuto, con los antecedentes que yo les señalo? El gobierno, desde hace bastante tiempo, se había comprometido, y yo desde que asumí como canciller he hecho mío ese compromiso, antes de la fecha del 26 de septiembre, entregar una opinión pormenorizada para los efectos de que pueda ser objeto de análisis profundo por parte tanto de las declaraciones de medio ambiente de la Cámara y del Senado, por supuesto, y también, por cierto, de las relaciones, de las comisiones de relaciones internacionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, presidente? Estamos cumpliendo con ese compromiso y lo queremos hacer de la manera más responsable y la manera más completa posible. Y tal como tuve oportunidad de expresar ayer en el Senado, nuestro análisis, que se encuentra ya en la etapa final, tiene 4 focos principales. El primer foco, presidente, tiene que ver con lo que podríamos denominar el alcance interpretativo de algunos principios del tratado. Y aquí hay una situación bastante singular, diría yo. En el artículo 2 del tratado, como ustedes bien saben, se establecen un conjunto de definiciones. Sin embargo, en el artículo 3 son 5 definiciones, y en el artículo 3 se establecen 9 principios. Lo singular, para ser bien respetuoso, por supuesto, con las palabras, es que en el caso de las definiciones, valga la redundancia, existe una definición, pero en el caso de los principios hay simplemente un enunciado. Es decir, no hay una definición exacta de qué debe entenderse por cada uno de los principios que ahí se consignan. Sin embargo, el acuerdo o el tratado establece una obligación para las partes de guiarse en sus actuaciones legislativas y de todo índole, precisamente por esos principios que no se encuentran cabalmente definidos. Entonces, ahí tenemos un primer foco de análisis. Después, presidente, hay que recordar que, tal como yo he señalado, al incorporarse este tratado a nuestra legislación, lo hace en virtud del artículo 5 de nuestra Constitución, y en consecuencia su rango jerárquico es mayor y prima respecto de la legislación corriente, por así decirlo, y ciertamente de las normas reglamentarias. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí, presidente? Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ver dónde pueden producirse en los hechos modificaciones de la actual legislación producto de la incorporación a nuestro régimen jurídico de las normas del tratado. Voy a simplemente explicar una. El tratado obliga a los países a garantizar la obligación, dice garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano. Pero lo que ocurre, presidente, es que ese concepto de ambiente sano no es necesariamente idéntico al que establece la Constitución, que, como usted sabe, es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calibrando en la etapa final precisamente cuál puede ser, por ejemplo, el alcance que tendría esa modificación. Se debe entender que se modifica ni más ni menos que la Constitución en un aspecto tan medular como este. Se puede entender, podrán decir algunos, que coexisten ambos conceptos. Bueno, este es un tema extraordinariamente importante. Después, presidente, un tercer foco es el de las obligaciones y compromisos que el país asume con la suscripción del tratado. Por ejemplo, se establece la obligación por parte del Estado de asegurar y lo leo casi textualmente, a los consumidores y usuarios la información oficial de las cualidades ambientales de los bienes y servicios
y sus efectos en la salud. Esta es una obligación verdaderamente contundente, es decir, poder tener la información de todo lo que se denominan las cualidades ambientales. Una de las cosas a las que hemos estado abocados es precisamente a intentar precisar cuál es precisamente el margen de lo que es una cualidad ambiental, si se está refiriendo a una suerte de trazabilidad ambiental o si se está refiriendo a una circunstancia distinta. Y por último, presidente, en cuarto lugar, nuestro cuarto foco tiene que ver, y esto es algo, por cierto, muy ad hoc de la Cancillería, es lo que nosotros denominamos la contingencia judicial, es decir, cuáles son las alternativas, cuáles son las posibilidades de que el país sea llevado, en virtud del Tratado de Escazú, a instancias o a tribunales internacionales. Y la verdad, presidente, es que por ser nosotros suscriptores del Pacto de Bogotá, y obviamente respecto solamente de los países que son suscriptores del pacto, en el caso, por ejemplo, de los países vecinos, estaríamos hablando solamente de Perú y de Bolivia, y no de Argentina, porque Argentina no es suscriptor del Pacto de Bogotá. Una diferencia que pudiera surgir de interpretación entre cualquiera de estos estados partes del Pacto de Bogotá, con motivo de la interpretación del Tratado de Escazú, podría, y eso es importante que los legisladores lo conozcan, podría eventualmente conducirnos a la Corte Internacional de Justicia, porque se cumplirían los dos requisitos para ello. Se trata de un tratado posterior a 1948 y además esta eventualidad se produciría únicamente en el evento que se hubieran agotado las instancias de negociación o las instancias de conversación. Como ve, presidente, he hecho un resumen más completo del que hice ayer en el Senado, que permite a los miembros de la comisión interiorizarse del estado de nuestro examen final del tema. Yo me había comprometido con la Comisión de Relaciones de la Cámara, eso no le gustó mucho al Senado, pero bueno, ya lo había hecho, a que en la sesión del día 22 de septiembre pudiéramos entregarle a la comisión el informe completo de los antecedentes que estamos trabajando. Pero ciertamente no tengo ningún inconveniente en que lo hagamos en la misma fecha que ustedes determinen o en la forma que a ustedes le parezca. A nosotros nos interesa que este trabajo acucioso que estamos haciendo sea objeto de análisis, sea objeto de conversación con las instancias que corresponden. Y las instancias que corresponden son específicamente las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara y del Senado y de Relaciones exteriores tanto de la Cámara como del Senado. Así es, presidente, quedo por supuesto a su disposición y a disposición de los miembros de la comisión, por si ustedes consideran que yo debo aclarar algún aspecto adicional. Muchas gracias, ministro. Antes de ofrecer la palabra, quisiera una breve aclaración. En virtud de todos los antecedentes que usted ha entregado, todos los motivos que uno puede compartir o no, yo no los comparto, ¿han descartado la firma de este tratado en todo el periodo de Sebastián Piñera? Presidente, yo en esto quiero ser particularmente cauteloso con las declaraciones y con los planteamientos que he señalado. Yo ya he hecho referencia, por ejemplo, a las alternativas que existen en términos de declaraciones interpretativas. Lo que yo le puedo señalar es exactamente lo mismo que le señalé al Senado en el día de ayer, que es que la posición del gobierno no ha cambiado y que el acuerdo, como está planteado, es decir, en sus actuales términos, no es conveniente para el país. Cuando yo digo en sus actuales términos, obviamente que uno podría pensar ¿qué significa eso? Bueno, uno podría perfectamente interpretarlo en el sentido de que una enmienda posterior pudiera aclarar el contenido del tratado o que eventualmente una interpretación auténtica a partir de declaraciones interpretativas pudieran hacer lo mismo. Por eso que nosotros estamos completando el análisis en la línea de lo que usted señala. Vuelvo a decir, la posición del gobierno no ha cambiado, el acuerdo tal como está planteado nos parece inconveniente, pero estamos realizando, como usted ve, presidente, a fondo el análisis
y obviamente que ese análisis va a estar muy presente en la decisión. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. Diputado Labra, diputado Celis. Sí, saludar al ministro en primer término y segundo término, no me quedó clara la fecha, justo se produjo un salto ahí. En la fecha de diciembre, o sea, de septiembre 22, sería la resolución final del gobierno con respecto al tratado. Y lo otro es que a mí me parece, por lo que tengo, que el ejemplo que puso el ministro acerca de medio ambiente sano ya está superado por los expertos, por los tribunales y la doctrina hace mucho rato, así que no es muy buen ejemplo el que no está definido qué es lo que es un ambiente sano, adecuado para vivir. Eso quería saber si tenemos que esperar hasta septiembre 22 para conocer la respuesta final o las modificaciones o los planteamientos que va a hacer el gobierno. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Ricardo Celis y luego la diputada Catalina Pérez. Yo saludo también y agradezco al ministro su presentación. Quisiera yo, entiendo un poco de que hay un poco un doble estándar respecto a tribunales internacionales en relación a distintas materias con Chile, ¿no? Chile ha sido bastante rápido y bastante, diría yo, con mucho ánimo, va a la firma de tratados internacionales en lo que tiene que ver con Tratado de Libre Comercio, incluso el TPP-11, que está aún en el Senado, pero veo cierto temor y veo cierta exceso de aprehensiones en el tema de materias internacionales respecto a temas medioambientales, que lo ha señalado aquí recién el ministro, también lo habíamos escuchado con antelación respecto a cierta cautela que tiene Chile en materia medioambiental, en que sea tratado en tribunales internacionales, materias que sean dirimentes y que tal vez pudieran colisionar con algunos temas de cuestiones que estén tratándose hoy día en Chile. Incluso, ¿cierto?, algunos suponen que con la misma ley de SVAP habrían algunas colisiones en el futuro y que pudiese por allí explicarse algunas reticencias. No sé si es cierta esta impresión que existe de que hay una aprehensión más allá de lo habitual en materia de tribunales internacionales ambientales respecto a tribunales económicos. Muchas gracias, diputado. Diputada Catalina Pérez, luego el diputado José Miguel Castro. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro y agradecerle que haya asistido a la sesión. Me gustaría hacerle un par de preguntas y evidentemente expresar algunas opiniones respecto de lo que aquí se ha señalado. Y en ese sentido, en primer lugar, me gustaría rebatir la idea de que el gobierno no haya cambiado de opinión y que en el fondo es lo que nos preocupa como Comisión de Medio Ambiente y más allá incluso de la comisión, lo que creo le preocupa a la ciudadanía. La conversación respecto de este acuerdo inicia el 2012 con el liderazgo, de hecho, del gobierno del presidente Sebastián Piñera durante su primer periodo. Desde el 2012 en adelante, Chile preside las rondas de negociación. El tratado queda listo el año 2018, si no me equivoco, en marzo. Y el gobierno durante todo el periodo de conversaciones, desde el 2012 hasta el 2018, es líder en la discusión del tratado, habiendo entre medio un gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, cuando se nos dice que el gobierno no cambia de opinión, yo me pregunto cómo realmente el gobierno no está cambiando de opinión cuando Chile ha liderado y hoy día el gobierno no firma ni ratifica el tratado, y en ese sentido me preocupa bastante el giro que da el Ejecutivo en términos de echar pie atrás en el reconocimiento de una política tan importante como la medioambiental, que no reconoce fronteras, en el reconocimiento de la política ambiental como una política de Estado y no una política de un gobierno en específico. Me parece que habíamos avanzado en ese sentido cuando Chile logra liderar
pasando por estos dos gobiernos de sectores políticos completamente distintos y finalmente conduce todo el proceso hasta el año 2018. Y en ese sentido, dado que el ministro da ejemplos, me gustaría también recordar lo que pasó en Argentina. En Argentina el Congreso aprobó de forma unánime la ratificación no sé si la firma o la ratificación de este acuerdo, entendiendo, insisto, la necesidad de ver la política ambiental como una política de Estado y no como una política de gobierno. Y en ese sentido también me preocupa que esto siga en investigación o que siga en estudio cuando esto está listo desde el año 2018 y cuando lideramos además la tramitación. No sé qué más hay que revisar, qué más hay que estudiar, y si es así, cuáles son, y si no hay nada más que estudiar, cuáles son, y ahí le pregunto, aquellas materias que en específico el gobierno querría manifestar alguna interpretación o generar alguna revisión o enmienda del trabajo que ya se realizó. En segundo lugar, el argumento que se da respecto de la indefinición de los principios, a mí no le encuentro sentido, ministro, por su intermedio, presidente, en términos de que es común, de que en algunos casos los tratados o convenios internacionales no contengan definiciones de principios. En nuestra misma Constitución se establecen principios y más que una definición taxativa de cada cual, la idea es que justamente de un principio que sirva como una norma interpretativa. Y uno revisa los principios que están en el acuerdo de Escazú y tenemos principios como el de buena fe, el principio preventivo, el principio de igualdad, el principio de equidad intergeneracional, el principio de publicidad, principios que están presentes a lo largo de toda nuestra legislación y también en otros tratados o convenios internacionales que Chile ya ha ratificado. Por tanto, no me hace sentido que un problema de indefinición de principios sea algo que nos complique, más aún cuando de hecho uno de los principios es el principio de soberanía nacional sobre nuestros recursos. Por tanto, y eso lo vinculo con lo siguiente, tampoco me hace sentido este problema de conflictos en términos de la soberanía del Estado, que la soberanía del Estado pudiese verse amenazada. En ese caso, cualquier instrumento internacional podría limitar o restringir la autonomía del Estado, y me parece que usted, como canciller, me imagino que no es una línea que defienda. Y por último, a ver, antes de lo último, algo que me llamó la atención también y que me gustaría preguntarle, ministro, sobre su interpretación del artículo 5º de la Constitución. Me parece que usted resuelve o mediante su opinión fija una postura en algo que es ampliamente debatido en la doctrina, que tiene que ver con la priorización de los tratados internacionales y de la legislación nacional, y la discusión que existe respecto a la interpretación del artículo 5º de la Constitución. Entonces me gustaría saber si esa es su interpretación de forma permanente o no. Puede ser una discusión media doctrinal, pero que me parece relevante en palabras del canciller. Y ahora sí, para finalizar, respecto del argumento del medio ambiente sano, en general en los convenios y tratados internacionales se entiende que toda la conceptualización no va a lograr coincidir con la forma en que se conceptualizan ideas en cada una de las constituciones que suscriben un convenio. Y por tanto se pretende y siempre se apunta a la generación de elementos laxos que nos permitan incorporarlo a las legislaciones nacionales sin generar mayor conflicto. Por tanto, tampoco me hace sentido que argumentos de ese estilo puedan ser considerados a la hora de la no suscripción. Y por otro lado, y con esto sí cierro, me complica que, y lo dije en la intervención y en el momento que tuvimos la oportunidad de conversar con el Ministerio de Medio Ambiente, me preocupa que lo que siento que permanentemente se nos arguye como argumento por parte de Cancillería es un problema de soberanía a la hora de la resolución de conflictos con otras naciones, más aún cuando en el propio tratado establece el principio de soberanía nacional en el uso de recursos, y además establece un primer principio de resolución y de cooperación y de acuerdo conjunto ante problemas, digamos, en la aplicación del tratado, y luego una sujeción voluntaria a organismos, digamos, tribunales internacionales. Y en cualquier caso, que es una legislación incluso más laxa que la que establecen convenios en materia comercial. Entonces, también me preocupa este doble criterio. Y insisto, ministro, por su intermedio, presidente, usted no tiene por qué creer que el tema medioambiental es prioritario. Somos la Comisión de Medio Ambiente y evidentemente vamos a defender la idea de que Chile suscriba y avance en esta materia, pero me preocupan los argumentos que aquí se han arguido en términos de cómo se vincula la legislación nacional con los convenios que hemos suscrito, y me preocupa el estado en el que queda Chile después de liderar este proceso durante tanto tiempo y hoy día echar pie atrás en esta firma. Y yo esperaría que cambiásemos esa posición también en honor a los compromisos que hemos hecho a propósito de la presidencia de la COP25, y me gustaría conocer si el gobierno eventualmente se va a abrir esa posibilidad en el futuro. Perdón la extensión, presidente, pero no tenemos al canciller todos los días aquí en la comisión. Muchas gracias, diputada.
Diputado José Miguel Castro. Sí, primero que todo, saludar a todos los diputados y por supuesto al señor Canciller, exdiputado, ex senador, ex ministro de Defensa, con un amplio bagaje con respecto a varios de estos temas que se están tocando hoy en día y sabe perfectamente lo delicado que son nuestras relaciones con los vecinos. A mí me gustaría pudiera ahondar un poco, para no llenarlo de preguntas, señor Canciller, pudiera ahondar un poco entre la diferencia entre los tratados de comercio, por ejemplo el TPP, con respecto a estos otros tipos de tratados donde se habla de derechos, y en ese mismo sentido el riesgo efectivo que podemos correr con respecto específicamente al tema de las aguas, por estar suscritos al Pacto de Bogotá. Me gustaría que interiorizase un poco, que ahondase un poco en eso, señor ministro, porque la verdad es que yo vivo en Antofagasta, yo soy representante de Antofagasta, donde realmente después de haber estado en la Corte Internacional, después de haber peleado en el fondo y haber ganado, volver a caer en un tipo de juicio así, la verdad es que a todos los antofagastinos, y en eso no tengo ninguna duda, a todos los antofagastinos por firmar un tratado que por supuesto que puede ser muy importante, yo creo que no estaríamos dispuestos. Así que en cuanto a la apreciación que hace la diputada Pérez, que esta comisión está en virtud o con ganas de que se firme, por supuesto, pero siempre con las consideraciones que usted ha expuesto muy bien al principio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Quiero hacer uso de la palabra también como diputado integrante de la comisión. Cuando se tocó por primera vez este tema en la Comisión de Medio Ambiente, estuvo presente la subsecretaria de Relaciones Exteriores y solicitó una sesión secreta y dio argumentos que a muchos de nosotros no nos convencieron. Luego la ministra de Medio Ambiente plantea que hay un riesgo de que Bolivia presente alguna u otro país alguna acusación o vaya a los tribunales internacionales en contra de Chile. Luego, la misma ministra nos dice que no se firma porque Chile tiene ya y está avanzando en los mismos contenidos del tratado, que son participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental, y se olvida de la protección de los defensores y defensoras ambientales, cuando en realidad las propuestas para el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, en lugar de acercar la justicia ambiental, elimina 2 recursos administrativos y le quita posibilidades a las comunidades de poder defenderse de proyectos contaminantes o peligrosos. En cuanto a la participación ciudadana, siguen siendo propuestas de que no sea vinculante. Entonces, ha ido mutando las razones que ha esgrimido este mismo gobierno, este segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y hoy día usted nos plantea, bueno, el lunes nos dijeron que no sabían, el mismo Ministerio de Medio Ambiente, y hoy día usted nos plantea razones distintas. Sin embargo, el factor común siempre es que pueden otros países ir a tribunales internacionales en contra de Chile. Y como bien decía el diputado Ricardo Celis, es algo que no es consistente con la defensa que ha hecho este gobierno y parlamentarios de gobierno, parlamentarios y parlamentarias, que votaron a favor del TPP-11. La defensa que ha hecho este gobierno, también la hizo el gobierno anterior con Heraldo Muñoz, del TPP-11, y ahí sí, no solamente son estados, son empresas transnacionales que pueden ir a arbitrajes privados, ni siquiera a tribunales internacionales, a arbitrajes en contra del Estado de Chile, y ahí el gobierno no tiene ningún problema en firmarlo y en apoyarlo, empujarlo y llamar a sus parlamentarios para que voten a favor. Entonces no se entiende que para un tratado que evidentemente entrega soberanía, cede soberanía, como el TPP-11, haya un respaldo cerrado de parte del gobierno, y para este tratado no lo haya. Cuando es en el otro en donde estamos más expuestos como país. Pero sabe que, ministro, aprobado el Tratado de Escazú, no va a ser Bolivia, no va a ser Perú quien vaya a los tribunales internacionales. Van a ser las comunidades que viven en la zona de sacrificio los que van a ir a los tribunales internacionales cuando no se respete el medio ambiente y cuando no se respete la salud de esas mismas personas.
Estoy pensando en la gente de Quintero Puchuncaví, de Coronel, de Mejillones, de toda la zona de sacrificio, de San Bernardo y el Bosque por la cementera, por ejemplo. Entonces, el verdadero riesgo que hay acá lo están corriendo quienes tienen inversiones en Chile y quienes tienen inversiones sucias en Chile. Porque la mayoría de las inversiones no son las que tienen problemas ambientales, pero las que tienen problemas ambientales están haciendo pagar a la gente con su salud y a los ecosistemas las ganancias que puedan tener. Entonces, yo quiero interpretar, no me atrevo a representar, pero sí interpretar al movimiento ecologista en Chile. Necesitamos que se firme el Tratado de Escazú, necesitamos que haya participación ciudadana vinculante, que el acceso a la justicia ambiental sea algo real y no simplemente algo un poco lejano a la realidad de las comunidades. Incluso físicamente los tribunales están alejados de las comunidades. No disminuir los recursos administrativos. Y una cosa que también es muy importante y siempre se le olvida al gobierno en el debate, que es garantizar la seguridad de los defensores y defensoras ambientales. Tal vez no tenemos la situación de Centroamérica, en donde tenemos que lamentar todos los años cerca de un centenar de asesinatos, asesinatos a luz del día. Acá en Chile sí tenemos que lamentar muertes en circunstancias muy extrañas de defensores ambientales, y además el Estado no los protege, todo lo contrario. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la gente de Modatima, es que las policías los espían. Las policías están al pendiente de cuándo llega Mundaca al aeropuerto, de cuándo salen, de qué sale en prensa y dónde están las personas que no han cometido ningún delito. No sé si Mundaca alguna vez habrá pasado un semáforo en rojo o algo así, pero no es correcto que las policías estén, en vez de defender, estén espiando a los defensores y defensoras ambientales. Entonces, necesitamos que se firme el Tratado de Escazú para que el Estado se obligue también a estos cambios legislativos. No quería quedarme sin poder decirlo con mucha claridad. Nosotros no vamos a descansar mientras no se firme el Tratado de Escazú y no se cumplan estos cambios, porque no son caprichos, son necesidades que tenemos. Muy bien, no habiendo más consulta, le ofrecemos nuevamente, perdón, el diputado Gastón Saavedra quiere también hacer consulta. Gracias, presidente. Saludar al canciller, gracias por estar presente en la comisión, saludar a todos mis colegas diputadas y diputados presentes. Mira, esto ya tiene un largo camino. Evidentemente son 3 los ejes que tiene este tratado y que va a contribuir, por lo tanto, a que la sociedad civil tenga mayor participación, tenga información que le garantice, por lo tanto, de primera fuente, qué es lo que está pasando con los diferentes proyectos, con las diferentes intervenciones que se hacen en los territorios y en el hábitat. Y tercero, que hayan tribunales ambientales que garanticen, por lo tanto, justicia ambiental para la integración social, para el buen proceder y las buenas prácticas en las relaciones sociales que se tienen que dar en las sociedades para vivir en un ambiente libre de contaminación y sano, porque el ambiente está ligado evidentemente a la salud de las personas y a la salud de los seres vivos que están en el hábitat. De eso se trata esto. Por tanto, no es una declaración banal ni menor la que está haciendo este tratado, que enriquece, por lo tanto, y robustece todo lo que son nuestras legislaturas y todo lo que son nuestros hábitos y costumbres y prácticas medioambientales en el país. Y finalmente preguntarle al canciller, porque esto tiene plazo, entiendo que es el 26 de septiembre, él arguye que se están haciendo análisis y esos análisis serán la base fundamental para la definición del gobierno respecto si lo ratifica el proyecto y por tanto se trae al Congreso para su ratificación. Eso entiendo que es el proceso. ¿Cuál es la fecha límite que se ha dado el gobierno para conocer esos argumentos que debieran ser públicos y debiera conocerlos, sobre todo el Congreso de la Nación? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Ahora sí le ofrecemos la palabra al ministro. No le escuchamos, ministro, está silenciado todavía. Sí, ahí sí, ahí sí, presidente. Sí, ahora le escuchamos. No, agradecer la posibilidad de poder responder a las distintas inquietudes que han formulado las y los miembros de la comisión.
Tomé nota de cada una de ellas, así que creo que puedo dar respuesta a las interrogantes. De parte del diputado Labra y del diputado Saavedra, ya hemos visto que no hay propiamente un plazo fatal, por así decirlo. El plazo que existe es hasta el día 26 para los efectos de ser, como quien dice, suscriptor original del tratado. Pero no hay ningún inconveniente en que en cualquier fecha posterior un país suscriba y se adhiera al tratado, y no existe ninguna diferencia entre los que están, como quien dice, en el primer grupo y los que pueden estar en el segundo grupo. A lo que yo me había comprometido, y no tengo inconveniente, presidente, que lo veamos para coordinar el esfuerzo con la Comisión de Relaciones Exteriores, a lo que yo me había comprometido con la Comisión de Relaciones Exteriores, es precisamente entregar esta información final el día 22. Pero yo puedo tomar contacto con usted para los efectos de mantener esa fecha o buscar una fecha conjunta, lo que se estime en un ambiente de buena cordialidad. Eso respecto de los diputados Labra y Saavedra. En relación al diputado Celis, yo creo que, y también en parte se refirió eso al diputado Castro, yo no veo, señores diputados, de parte nuestra, de parte de la Cancillería, una suerte como de temor, que creo que fue la expresión que se utilizó. Si Chile firma un tratado, cualquiera que este sea, tiene la obligación de cumplirlo, y de cumplirlo de buena fe, como por lo demás Chile hace siempre con sus obligaciones internacionales. Lo único que es importante es que al momento de estudiarse en el Congreso el tratado, se sepa cuál es la contingencia que surge. Por eso que yo hablo de contingencia, hablo de eventualidad. Y esa eventualidad es precisamente la que hemos señalado. Objetivamente, con la firma del Tratado de Escazú, para aquellos países que suscriban Escazú y que sean también parte del Pacto de Bogotá, existe una posibilidad de ser llevados a la Corte Internacional de Justicia. Yo simplemente lo dejo ahí, es una constatación. Yo no creo que se pueda hablar ni de riesgo, ni se pueda hablar de temor, no corresponde, es simplemente saber cuál es una posibilidad que existe. Hoy esa posibilidad no existe por materias ambientales, por así decirlo. En este caso sí se abriría esa posibilidad. Después, en relación a los comentarios interesantes de la diputada Pérez, ¿no? Yo creo, diputada, que de verdad, si uno lo mira objetivamente, muchos países están reflexionando en relación a este tratado y en relación al contenido del mismo. De lo contrario, ya se habrían producido las aprobaciones y las ratificaciones en los congresos. Entonces, este es un hecho que la Comisión tiene que tener en cuenta. Aquí no es que los países simplemente se les olvidara, o que simplemente se demoraron, o que no lo hayan tenido como prioridad, porque este es un tema importante en todos los países. Entonces, ¿cómo no va a ser significativo que hasta ahora las ratificaciones no se hayan producido? Y eso es por lo que yo he señalado. Yo entregué dos antecedentes de que, bueno, y estoy dispuesto, por supuesto, a poner todos los demás a disposición de la Comisión, del caso peruano y del caso mexicano. Pero lo que hay hoy día, objetivamente en la región, es un análisis muy profundo de los alcances del tratado. Entonces, muchos países, como expliqué, el 2018 lo firmaron, pero estamos ya hacia el fin del 2020 y no se han producido ni las aprobaciones ni las ratificaciones. ¿Por qué es eso? Porque objetivamente hay un análisis muy completo de los alcances del tratado. Ahora, yo, por cierto, respeto absolutamente los puntos de vista de la diputada Pérez, así como ella no comparte algunos de los puntos de vista míos. Yo respeto absolutamente esos puntos, pero yo me anticipo que, en definitiva, cuando tengamos rápido, no mucho tiempo más, la discusión con todos los antecedentes arriba de la mesa, se van a poder hacer valer con fuerza todos esos argumentos. Y finalmente, un solo comentario respecto a lo expresado por el presidente de la comisión. El presidente de la comisión dijo que estimaba que era necesario que se aprobara Escazú para que estuviéramos en la legislación chilena un proceso de participación vinculante. Bueno, ese es precisamente el tipo de análisis que estamos efectuando, porque tal como el señor presidente de la comisión sabe, hoy día no tenemos una denominada, tenemos una participación muy intensa, particularmente en los estudios de impacto ambiental,
y también tenemos una participación activa en aquellos casos de las declaraciones que tienen cargas ambientales, como ustedes saben. Pero este concepto de participación vinculante no está incorporado en nuestra legislación. Y en consecuencia, ese es precisamente el análisis que tiene que hacer el Congreso y es el análisis que está haciendo el gobierno. Porque si se trata de hacer un cambio tan sustantivo, da la impresión que lo razonable es que ese cambio se hiciera en un debate legislativo respecto de la legislación interna y no a propósito de un tratado que se incorpora a nuestra legislación. Entonces, precisamente, el punto que señaló el presidente de la comisión, que yo por lo demás le agradezco su intervención, es precisamente el conjunto de temas que estamos analizando en esta etapa final. Porque efectivamente, tal como él señala, la aprobación del tratado puede influir en cambios muy sustantivos en la legislación nacional. Entonces, es un tema, como ustedes se ve, muy de fondo. Pero, en fin, creo haber dado respuesta a todas las inquietudes. Me pongo en contacto, presidente, si a usted le parece, directamente con usted, para que combinemos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Naranjo, cómo seguimos en el proceso. Muchas gracias, ministro. Efectivamente podemos hacer una comisión conjunta con la Comisión de Relaciones Exteriores. Creo que puede ser sano hacer eso. Y bueno, lo coordinaremos con el presidente de la comisión y obviamente será parte de algún debate que debemos dar dentro de esta comisión para acordar la fecha. Pero creo que es del todo razonable tener una sola sesión, además tan cerca del día 24, el día 22, y adecuarnos tal vez al compromiso que ya usted tiene de agenda. No le escuchamos, ministro, está silenciado. Sí, ahí muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los miembros de la comisión. Bien, muchas gracias, ministro. Vamos a continuar con este debate país. Que esté muy bien. Continuando entonces con el orden del día, vamos a abordar el proyecto, quiero leerlo cómo es el nombre del proyecto, que está en segundo trámite constitucional y que limita la generación de productos desechables y regula los plásticos correspondiente a distintos boletines refundidos. Se ha invitado a el gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR, señor Alejandro Navech, quien está ya conectado con nosotros. En la sesión anterior recibimos a Oceana, quien ha estado participando también en la discusión, participó en la discusión en el Senado. Muchas de los contenidos de este proyecto de ley corresponde a Oceana, y en la sesión anterior quiero pedir disculpas porque tal vez no me expliqué muy bien, y le pedimos que pudieran ellos acompañar el proceso de este proyecto de ley. Tal vez se entendió que ellos pudieran estar presentes en todas las sesiones y hacer intervenciones. Entonces, atendiendo a que no están nuestros segundos invitados, que se excusaron, quisiera pedir a la comisión si podemos dejarlos entrar a la sesión a las representantes de Oceana, que han estado solicitando internamente poder hacerlo. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Entonces, si pudiéramos, en la medida en que estén todavía solicitando ingresar. Muy bien, le vamos a ofrecer la palabra entonces y lo saludamos nuevamente a don Alejandro Navech. Diputado, ¿sí? quiero para tener claridad, porque me van a volver a preguntar varias veces, como lo hicieron esta semana y se les explicó. En este momento no están, porque ya se les dijo hace un rato que podían hacerlo por democracia en vivo. A lo mejor pueden ingresar ahora a la sala de espera, no sé. Seguro lo están viendo. Claro, seguramente lo están viendo, pero para que tengan claridad que para las próximas sesiones no es que ellos de pleno derecho puedan entrar, porque como hay un número limitado de pantallas, digamos,
de hecho ustedes generalmente no ven a todos los participantes, entonces si se empiezan a meter mucha gente, se complica un poco la sesión. Entonces por eso se entiende que usted hoy día pidió la autorización porque como faltó otra persona, ellos van a poder ocupar ese espacio físico, digamos, en la pantalla. Pero si no, no es que vayan a poder ingresar todas las sesiones, ¿verdad? Así es. Y bueno, cuando también acordemos poder invitarlos, estarán en la citación. Por supuesto. Para mejor orden. Muy bien, entonces si de seguro nos están viendo, pueden pedir ingresar y ahí se les va a dejar ingresar. Le ofrecemos entonces la palabra a don Alejandro Navetz para que pueda exponer en nombre de su organización. Muchas gracias por la invitación, señores diputados. También veo a integrantes del Ministerio de Medio Ambiente que también los saludo. Quisiera yo hacer una presentación. Para poder compartirla necesitaría que me dieran el acceso. ¿Sí? Ahí se lo van a ya. Bien. Quería contarles un poco que la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje fue creada el año 2013 con 9 socios. Hoy día ya somos 35 socios que estamos en distintas partes de la cadena de gestión de residuos. Estamos desde la prevención y la consultoría, pasando por el recauchaje o el reuso de envases y embalaje, pasando por el reciclaje y el compostaje y siguiendo con la valorización energética, la eliminación y la confinación. ANIR es una asociación que respeta la jerarquía en el manejo de residuos. De hecho, la tiene como un principio importante en referencia a que quiere siempre validar el paso entre una jerarquía y otra, como el manejo de preferencias, que considera siempre la primera alternativa a la prevención en su generación, luego la reutilización, el reciclaje, el compostaje, y como decía, la última alternativa es la eliminación. En ese sentido, siempre ANIR ha estado tratando de llevar todos los elementos o materiales usados, desechados, que se eliminan hacia el reciclaje y el compostaje, y también todos los que se valorizan energéticamente. Y esto tiene que ver porque el último paso para la economía circular está en el nivel del reciclaje y compostaje. Saliendo de ese nivel y bajando a la eliminación, indudablemente no hay ninguna recuperación en el recurso. Entonces, ANIR está siempre tratando de que se vele por la importancia del último paso. Claramente, para que no pasen materiales por este escalón, se necesita un ecodiseño de los envases de embalaje, es decir, que sean altamente reciclables, separables, identificables. Se necesita educación a las personas. Pero claramente nosotros esperaríamos que en 20 años más hubiese mucha prevención y nada de eliminación y valorización energética. Entendiendo que existe este principio, entonces queríamos exponer nuestro parecer con respecto al proyecto de ley que bien lidera hoy día la Cámara de Diputados. Primero que todo, mostrarles que creemos nosotros que la integración entre la definición de bebestibles que aparece en el artículo 2, letra A, más la regulación de las botellas plásticas en el artículo 7, debe llevarnos a primero que todo, una definición un poquito más estandarizada de lo que se define como bebestible. Nosotros proponemos que no hayan exclusiones en ningún líquido que contenga la botella plástica. La definimos básicamente como propuesta, como toda clase de líquido destinado al consumo humano. Y esto porque, sumada a la regulación de las botellas plásticas, en donde se piensa reincorporar materia prima proveniente del reciclaje para estimular justamente la atracción de la demanda hacia la economía circular, se requiere
que no se excluyan el líquido del cual se llena la botella, porque también es importante que los productores, cuando ingresen un contenido dentro de una botella, puedan repensar el ecodiseño para cualquier tipo de líquido que el consumo humano vaya generando. No vaya a ser entonces que solamente por regular las botellas plásticas, incorporando progresivamente en la materia prima que se ha reciclado, en favor de no utilizar el recurso virgen, ¿cierto?, que extraemos del planeta diariamente, se privilegie se privilegie solamente las aguas, las bebidas de fantasía o los jugos en desmedro de otros contenidos, y pudiera haber entonces una diferenciación arbitraria con respecto a unos sí regularlos, pero a otros líquidos no regularlos. En este sentido, nosotros encontramos que existen otro tipo de botellas que contienen líquidos como leches cultivadas, leches con probótico, aceites, licores. Hay botellas de plástico que ya tienen whisky, chicha o cualquier vino añejo o cualquier yogures, etc. No vaya a ser entonces que producto de que estas botellas que tienen otro tipo de contenido no se les regula nada, entonces puedan hacer cualquier cosa. Yo creo que aquí tiene que haber mucho cuidado, y nuestra sugerencia es que no exista discriminación arbitraria para unos en desmedro de otros. O sea, aquí las botellas plásticas, independientes del líquido, deben ser reguladas. Efectivamente, estas botellas plásticas, ya sea de PET o de PP, de PE, de alta densidad, son posibles de reciclar porque son muy lavables, muy reconocibles, etc. En ese sentido, y pasando al artículo 2 de la letra I, nosotros vimos que se definía un plástico certificado. Nosotros creemos que definir un plástico certificado quizás debiera ser no el plástico certificado, sino el plástico bioplástico, porque este proyecto pretende, de alguna manera, tratar de generar envases y embalajes o productos biocompostables, ¿cierto? Entendiendo, y aquí hay bastante discrepancia, porque si tú hablas solamente de bioplástico, hay una matriz enorme que dice, espera un poquito, pero algunos bioplásticos no son compostables, o son biobasados, otros son biodegradables. Entonces, lo que nosotros decimos que de alguna manera aquí hay que definir el bioplástico compostable que provenga de recursos renovables, ¿ya? No estamos hablando de un bioplástico que no sea compostable y que no venga de recursos renovables, o un bioplástico que sea biodegradable. Está claramente establecido, creo que este es el compuesto que necesita Chile en el futuro. Ahora, lo que tiene sentido en esto no es definir plástico certificado, sino definir y regular y certificar los productos y o envases de plástico de un solo uso para que sean verdaderamente compostables. No es el plástico el que se certifica, ese es el envase o el producto que efectivamente sea compostable. Pero nosotros como ANIR también creemos que puede haber otro tipo de definiciones y certificaciones de otro tipo de envases. Por ejemplo, creemos que pueden haber envases reciclables, pero fabricados con material reciclado, verdaderamente reciclables, y que puedan obtener sobre un 70% de material reciclado, de tal manera de que efectivamente la atracción de la demanda se produzca para la búsqueda de esos envases reciclables. Entonces, nuestra propuesta es decir, regular los envases y o productos bioplásticos compostables que provengan de recursos renovables. Claramente deben estar certificados según el artículo 9, indudablemente, que sean fabricados al menos con un 70% de bioplástico compostable. Puesto el proyecto dice 20%, pero uno se pregunta, bueno, ¿y el otro componente cuál es?
no puede ser un plástico sintético. O sea, la porción restante del bioplástico compostable de recursos renovables debe ser algo compostable para que sea realmente compostable, porque si no podemos mezclar algo compostable, plástico compostable, con un plástico sintético, no tiene sentido hacer eso. Y también creemos que este proyecto puede regular los envases y productos con material reciclado, diseñados con material reciclado. Indudablemente que tengan que ser certificados por el artículo 9, no puede ser cualquier envase, que también tengan sobre 70% de material reciclado. Esto ya se hace, por ejemplo, en unos clamshell que se contienen verduras, frutas, sushi, ya se hace, ¿ya? Y tienen que ser, eso sí, altamente reciclables, lavables, separables y recuperables. Aquí no sirve poner un adhesivo que no se puede sacar. Tiene que ser un envase bien pensado, de tal manera que las personas lo identifiquen. Es importante entonces diferenciar los envases y productos en el reglamento. Entonces, creemos nosotros que diferenciando estos dos tipos de componentes, productos en base de bioplástico compostable y de material reciclado, se tiene que informar a los usuarios de la manera adecuada de valorizar los materiales usados para los dos productos. Hay que sensibilizar a los usuarios, no a los consumidores. Quizás sería interesante cambiar la forma como se conversa ahí. Usuarios sobre la importancia de dicha valorización. Hay que informar en el propio envase al menos el tipo de material con que fue fabricado, porque si yo voy a tener dos envases transparentes, ¿cuál es el biocompostado y cuál es el que va a ser con material reciclado? Porque existen distintos métodos para poder valorizarlos. Quizá un color sería la diferencia. Diferenciar con un distintivo, voy a arreglar acá que no alcanzo a ver, disculpe. Diferenciar con un distintivo entre un envase fabricado con bioplástico y uno fabricado con material de plástico reciclado. Entonces, nosotros creemos que llevando estas definiciones y estas certificaciones, creemos que es posible dentro de un establecimiento tener tres tipos de métodos. Indudablemente el reutilizable es un aspecto que se quiere alcanzar, pero también podría un establecimiento de comida preparada usar envases compostables porque, primero que todo, son unidades jurídicas que son conocidas, que concentran métodos, donde concentran residuos y pueden generar distintos contenedores para poder generar este compostable. Y puede llevárselo perfectamente un camión con todo lo compostable a compostarlo industrialmente. Ya existen socios, por ejemplo, como Harmony, que hacen ese tipo de trabajo. Y por último, también optar por los reciclables con material reciclado. Es posiblemente perfecto que dentro de un establecimiento tengan los contenedores para reciclar ahí mismo. Fuera del establecimiento que habla el artículo 4, nosotros creemos posible también convivir con los compostables domiciliarios y también convivir con los reciclables con material reciclado. Indudablemente informando al usuario de qué se tiene que reciclar y qué no. Ahora, con respecto a esto, es muy importante que cuando esto aparezca, los reciclables con material reciclado, indudablemente tiene que haber en la comuna alguien que les retire efectivamente eso. Y tiene que haber en la comuna alguien que realmente pueda compostarlo. Porque si no existen estos métodos, todo se va a ir a eliminación. Y ANIR no quiere que se vayan a eliminación. Es una pérdida de recursos para la economía circular. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, la verdad es, y es una alerta, ¿realmente se puede compostar domiciliariamente? ¿Qué implica esto? ¿Qué tan factible es? ¿Cuál es la magnitud de lo que resuelve? Si nosotros asumimos que una persona tiene 1,26 kilos por día, eso significa que tiene 40 kilos mes habitante de residuo que genera, de los cuales 23 kilos aproximadamente son orgánicos y 17 kilos son inorgánicos. Entonces, hay 23 kilos por mes
que se van a ir a compostaje y que más o menos entre 4 y 6 meses esto ya estaría compostado. Al año se lograría 55 kilos porque hay una pérdida de volumen, o sea, se estima que entre un 20 y un 30% queda, en casi 70 y 80 se pierde el volumen. Hay 55 kilos al año que una persona podría compostar por efecto orgánico. Si nosotros consideramos que de los 17 kilos que hay en orgánico, yo voy a obtener ahora, a reemplazar un 20% por envases compostables, que antes no eran compostables, que se iban a la basura, ¿cierto? Es 3,4 kilos al mes al año, son 41 kilos. Bueno, esto según lo que yo entiendo, no pierde tanto volumen porque no tiene mucho agua, por lo tanto, podría equivocarme, podrá hacer quizá una pérdida del 10%, pero ustedes ya se empiezan a dar cuenta que en el año, en un cajón compostero por casa, ya hay 96 kilos. 96 kilos, estamos hablando de 5 sacos de tierra de 20 kilos para una persona en una casa. Imagínense que este vive en el departamento, o imagine que tenga 4 habitantes por casa. La verdad, se va a producir un problema. O sea, ¿dónde pongo esta tierra? Hay que hacer un método de tracción de esta demanda interesante, obviamente. Entonces, y fíjense en la composición, 55 es a 41, ¿ah? Porque esto se composta en un año, 55 a 41. Entonces, nosotros nos damos cuenta que, ¿qué ocurre en la mezcla del cajón compostero domiciliario? Nos damos cuenta que el primer mes está bastante equilibrado, o sea, 50-50, pero el último mes del año vamos a encontrarnos con puros pedacitos transparentes de plástico no compostado. Plástico compostado teóricamente, pero que no se composta. Y al final, entonces, la calidad de la tierra se va a perder. ¿Y qué pasa con el impacto en la producción de envases compostables con la crisis alimentaria e hídrica de futuro? Porque si nosotros queremos bioplástico compostable que se use en recursos renovables y vamos a usar y plantar maíz y vamos a plantar otro tipo de aspectos cuando tenemos crisis hídrica y crisis alimentaria de futuro, puede ser que debería quizá estudiarse la medida. ¿Será entonces una apuesta equilibrada, todo compostable? Nosotros creemos que deben convivir distintos métodos, bien pensados para que se siga el orden en la jerarquía en el manejo de residuos. La propuesta es, todo tampoco es bueno. No es blanco ni es gris. Pueden convivir todos los métodos, pero sí tiene que haber una fiscalización a los establecimientos que realmente tengan el método de reciclaje y realmente tengan el método compostable y también realmente tengan el método de reuso, de lavado, de higiene, de todos los materiales. Eso es solo lo que yo quería presentar en este momento, señor presidente. Muchas gracias, don Alejandro. Bueno, nos quedan cerca de 15 minutos de sesión para aprovechar de hacer preguntas. Quisiera ofrecer la palabra y yo también quisiera hacer algunas precisiones. Si no hay nadie, hablo primero. Muy bien. Yo quisiera compartir una experiencia desde el movimiento ecologista. Nosotros siempre nos hemos sentido un poco los bichos raros porque hablamos de antenas de celulares cuando a la gente no le interesaba el tema de la onda electromagnética, o estar en el Alto Biobío en contra de las centrales hidroeléctricas cuando todo el mundo quería que se construyeran. Y nos pasa que estamos desfasados también con el resto de la sociedad. Me recordé inmediatamente una campaña que hicimos para dejar las ampolletas incandescentes por las ampolletas fluorescentes, porque son de bajo consumo, sabiendo que las fluorescentes también tienen un problema, que es los residuos, ¿no? Entonces, hace un par de años, alguien nos muestra, mire, hicimos este cambio, y están cambiadas todas las ampolletas, y tenemos solo ampolletas fluorescentes. Entonces nos tomamos la cabeza y decimos, pero eso era el año 2000. Ahora estamos pidiendo que sean LED, porque no tienen el problema de los residuos. Y así con todo. Y en cuanto a ciudades sustentables, que fue una campaña súper larga que hicimos a nivel internacional, yo digo hicimos, el Partido Ecologista Verde está en más de 100 países y somos una global bien grande.
pero desde la última Global Green se dejó de hablar de ciudades sustentables porque ya no es posible ciudades sustentables. Necesitamos ciudades resilientes para que se adapten a la crisis hídrica, a la crisis climática. Entonces también los objetivos van cambiando. Y la anécdota que quería compartir con ustedes es que tuvimos un seminario hace 2 años atrás, en donde la primera expositora fue exponer sobre economía circular. Es una muy buena exposición de economía circular. Y el segundo expositor, de alto prestigio a nivel internacional, chileno, entra a la sesión y lo primero que dice: la economía circular murió. La economía circular ya no nos sirve. Ya no podemos hablar de reciclar. Tenemos que consumir menos. La única alternativa que tenemos para poder enfrentar la crisis climática es consumir menos. Entonces eso va a significar que muchos de nuestros aliados, que son los recicladores, van a tener que buscar otra fórmula y no pensar que ojalá haya más botellas de plástico para reciclarla, para decirlo encima. Entonces cuando hablamos de compostar y de reciclar, bueno, hay cosas que son reciclables, pero en la práctica no se reciclan. O son reutilizables, como las botellas de plástico desechables que vende la Coca-Cola, pero la gente no puede acumular 100 de ellas, ¿no? y tratar de darle un uso. Eso no es real. Y lo que se recicla en Chile, de lo reciclable, lo que se recicla es muy poquito. Y en el mundo es peor. Entonces, un hecho palpable es que hay en el océano, en los ríos, en las playas, donde uno mire, hay plásticos botados. Estamos comiendo plásticos si comemos productos del mar. Por lo tanto, el que sea compostable no tiene que ver con que vayamos a llevarlo a una compostera. Pues yo entiendo que pudiera generar un problema por los tiempos, pero no es para llevarlo a una compostera, es para que si esta bolsa o este producto llega al mar, por ejemplo, no significa un problema, sino que sea de un material biológico, orgánico, perdón, y que este material pueda incorporarse a la cadena trófica sin ser un microplástico. Eso es como mucho más importante que si podemos plantar una lechuga con él o no. Eso quería transmitirles, porque yo sé que dentro del mundo del reciclaje esto se puede ver como una oportunidad o como un problema. Pero yo por lo menos tengo la convicción de que el proyecto de seguro va a tener indicaciones, pero que es necesario avanzar hacia una especie, nosotros le llamamos, también nos tratan de locos, ¿no? Desarrollo inverso. ¿No? En vez de que todo el mundo quiere desarrollar más en la ciudad, nosotros decimos, cuidado, hay que desarrollar, el desarrollo, o sea, el desarrollo inverso, no consumir lo que no necesitamos consumir, y eso es un tremendo desafío en una ciudad súper consumista como esta. Ha solicitado la palabra el diputado Ricardo Celis, así que le cedemos de inmediato la palabra para no ocupar los minutos. Y luego don Pedro Pablo Rossi. Bueno, presidente, quiero decirle que su sueño implica un cambio cultural demasiado grande, ¿no? Pero 20 años más puede ser, pues si estamos desfasados 20 años nosotros. Claro, ¿eh? El modelo se basa en el consumo, pero bueno, esa es otra discusión, pero es interesante ese juicio, yo creo que es muy interesante. Yo quería hacerle una consulta. Mire, voy a comenzar por una cuestión personal, don Alejandro. Yo hago compostaje en mi casa por largo tiempo y también separo botellas, etcétera. Pero yo vivo en una casa. Mis hijos, que también han adoptado, tienen una cultura similar, viven en departamentos y no han podido reciclar, no han podido hacer nada, porque en general los departamentos, que es una cuestión que se ha ido extendiendo, tienen muchas dificultades. Y esto es una cuestión como súper práctica, súper banal que estoy señalando tal vez, pero es muy relevante respecto al tema de la separación, la reutilización, el compostaje. Entonces, yo estimo nosotros aquí que nosotros hemos tenido la capacidad de reducir entre un 50, un 60% nuestros residuos de la casa. Mi pregunta es, ¿cuánto es lo que ustedes estiman que si avanza la ley en las condiciones que está, se pudiera reducir globalmente en tema de plástico, específicamente de monouso? ¿Cuánto es? Porque yo escuchaba su cálculo, que estaba siguiéndolo, pero usted está hablando de todo el residuo del domicilio.
yo haría esa separación entre lo que son los domicilios donde hay una casa, donde hay un patio, donde hay una posibilidad de hacerlo y donde no hay espacios, que normalmente ocurre hoy día mucho, que hay un tema importante que no están, ni siquiera las ordenanzas generales de construcciones contemplan espacios comunes para el reciclaje, ni necesariamente las empresas constructoras lo incorporan. Entonces, este es un cambio cultural muy grande, muy importante, muy relevante, pero creo que el tema del volumen en plástico a reciclar, porque además en otros países, ¿cierto? Hoy día están usando claramente un plástico de otra naturaleza que es reciclable, que es reducible, que se puede reducir de tamaño. Todavía estamos lejos aquí, no hemos hecho todavía eso en Chile. Estamos un poco separados en ese sentido. Entonces yo quisiera preguntarle cuánto es lo que usted cree que efectivamente es lo que porcentualmente seremos capaces de reducir en plástico de monouso en Chile. Las bolsas supuestamente están prohibidas, pero si uno va a la feria le pasan todo en bolsas plásticas aún. Entonces nosotros hacemos supuestos y esos supuestos culturalmente persisten y hacen difícil que sean aplicables. Mira, es una respuesta difícil de contestar, pero sí está claro que uno de los objetivos principales es la reducción de los envases y productos que contengan un tipo de polímero no reciclable. Indudablemente para ANIR también ese es un anhelo, porque si a nosotros nos llega un plástico que no tiene reciclabilidad en Chile ni en el mundo, indudablemente es imposible reciclarlo, se va a eliminar. Pero hay otros tipos de plástico que son, por ejemplo, el PET, el PE y el PP, que tienen una alta reciclabilidad, se usan mucho en envases de embalaje y tienen 100% de reciclabilidad. La capacidad instalada de Chile para valorizar es alta, la capacidad para recolectar y separar es baja. Entonces, si es baja, se va a vertederos y eliminación y no pasa por nuestras empresas de reciclaje. Y es una pérdida de recursos enorme. Significa que tengo que sacar cada vez más petróleo para poder hacer ese mismo polímero, para poder llevarlo virgen. No tiene sentido eso. Por lo tanto, aquí tiene que usarse un modelo de inteligencia. Aguas arriba, indudablemente yo tengo que hacer envases y embalaje que puedan ser reciclables. El Ministerio de Ambiente está trabajando en eso y otros más, en un ecoetiquetado, por ejemplo, que pueda tener una alta reciclabilidad, que sean separables, que sean monomateriales, indudablemente, porque eso hace que sea todo más simple el reciclaje. Ahora bien, el compostaje no es malo. Tener envases compostables tampoco es malo. Pero tampoco es malo los materiales que se pueden reciclar. Los que no se pueden reciclar son los que realmente llegan al mar. Y si llegan al mar es por una falta de educación. Lo que no quita la responsabilidad de que por qué está en el mar. Indudablemente el mar es nuestro mar. Lo que estamos tratando de decir en ANIR es que si tú estás dentro de un establecimiento de expendio de alimentos preparados, y se quedan todos los envases reciclables ahí, son altamente reciclables porque son concentrados y se van a buscar ahí. El problema está cuando tú estás en la playa consumiendo algo y lo dejas botado. Eso es educación. Igual va a estar en el mar, está bien, pero lo que nosotros estamos proponiendo es eso. Pero la reducción tiene que ver indudablemente en la generación de basura. Si tú generas menos basura y generas más inteligencia en el diseño de los envases de embalaje, va a aumentar el reciclaje. El reciclaje de plásticos de estos 3 polímeros está alrededor de 20%. En 12 años más seguramente va a estar en 45 o 60%. Pero claramente otros tipos de polímeros como el PS, el PVC u otros no tienen reciclabilidad. Toda la combinación entre multilaminados que usan cartón, plástico, y aluminio no se pueden reciclar, son de muy difícil reciclabilidad. Hay que impedir eso, hay que hacer monomaterialidad, indudablemente. Muy bien. Ha pedido la palabra el diputado Pedro Pablo, perdón, ya lo proclamé. Lo eligió. Está elegido. Bueno, nadie sabe en esta ruleta. Puede ser que mañana haya alguien que se va de ministro y usted se queda diputado. Don Pedro Pablo Rossi y don Guillermo González del Ministerio han pedido la palabra y quisiera pedir el acuerdo de la sala para extender por 10 minutos para que ellos puedan hacer su intervención. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Bueno, señalar primero que la ministra le gustaría quizás en una próxima sesión
exponer respecto a un poco el alcance del proyecto de ley y cómo este proyecto encaja en la estrategia que está desarrollando el Ministerio sobre materia de residuos y economía circular. Eso en primer término. Y en segundo, dejar a Guillermo, que es el jefe de la Oficina de Economía Circular, para que plantee algunas observaciones respecto a la presentación que se hizo el día de hoy. Perfecto, don Guillermo, le escuchamos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. Alejandro, un gusto saludarte. Bueno, como ya señalaba Pedro Pablo, yo soy Guillermo González, soy jefe de la Oficina de Economía Circular en el Ministerio del Medio Ambiente. Somos el equipo técnico que está acompañando la tramitación de este proyecto. Así fue en el Senado y ahora, por supuesto, también en la Cámara, en el trámite que se está iniciando. Como ya señaló Pedro Pablo, la ministra en una sesión posterior va a explicar cómo este proyecto de ley que nosotros estamos empujando con mucho entusiasmo, calza dentro de una estrategia muchísimo más amplia para abordar este problema tan complejo que es el de los plásticos, ¿cierto? Y en ese sentido, solamente quiero comentar lo que ha señalado recién Alejandro Navech, ¿cierto? De que aquí hay una serie de temas que han sido discutidos muy largamente con Oceana, con distintos actores, ¿cierto? Y lo que hemos querido hacer aquí es algo muy coherente, ¿cierto? En primer lugar, hacernos cargo de algo que señaló usted, presidente, que decía que aquí tenemos que consumir menos, tenemos que generar menos residuos, y en ese sentido, este proyecto de ley es realmente muy impresionante lo que hace en ese sentido, porque toda la cantidad de basura que se genera hoy día de forma innecesaria en un patio de comida, por ejemplo, en un mall, ¿cierto? Todo eso va a ser reutilizable. Eso es un cambio cultural enorme y es un cambio, una reducción enorme en la cantidad de residuos que generamos, ¿cierto? Ahora, el proyecto de ley reconoce que en algunos casos vamos a tener que permitir que se usen productos de un solo uso porque uno se lo tiene que llevar, entonces, bueno, es difícil que sea reutilizable, ¿cierto? Y en ese sentido, un elemento clave ha sido que esto sea muy simple. Lo señalaba recién el diputado Celis, ¿cierto? Que aquí hay un cambio cultural que tenemos que llevar adelante. Y en ese sentido, esta idea de tener como distintos formatos que en un local se hace de una forma, si es que tiene el sistema A y el otro tiene el sistema B, nos parece que es complejo, ¿cierto? Y en ese sentido, la apuesta que estamos haciendo acá es por lo compostable. ¿Y por qué es eso además? Porque si nosotros tenemos muchos materiales, y usted lo señalaba, presidente, que pueden ser reciclables, pero esos materiales, una vez que están en un plato, por ejemplo, de plástico, que está contaminado con aceites, con grasas, es muy difícilmente reciclable en la práctica, ¿cierto? Y eso lo dicen los recicladores, eso uno lo ve en la práctica, y por lo tanto la apuesta que estamos haciendo aquí es por lo compostable. Y eso también porque conversa con parte de la estrategia que estamos llevando a cabo en el Ministerio, que se llama la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, ¿cierto? Nosotros estamos planteando un plan muy ambicioso para que una gran cantidad de hogares cuenten con composteras o vermicomposteras en un edificio, por ejemplo, o también con plantas de tratamiento de compostaje o de digestión anaeróbica, etcétera, fuera de las casas, para que una gran cantidad de personas puedan tener acceso a esto, ¿cierto? Y en ese sentido nos parece importante mantenernos en eso porque le da coherencia, le da simplicidad, que son varios de los atributos que son fundamentales, como decía, para esta transformación cultural que tenemos que llevar a cabo como país para realmente avanzar hacia una economía circular. Y ahí solamente, de nuevo, subrayar lo que usted señaló, presidente. Por cierto que la economía circular no es solo reciclaje, es justamente hacernos cargo de que los residuos ojalá no se generen, ¿cierto? De rediseñar las formas, los materiales que usamos, los productos que usamos y también las formas de consumir para que eso sea reducido al mínimo. Eso por nuestro lado, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. No habiendo más palabras, bueno, ofrezco la palabra a los diputados presentes, diputadas. Bueno, no habiendo más palabras y agradeciéndole a don Alejandro Navech por participar de este debate, sí me gustaría poder compartir un mensaje para los recicladores y recicladoras que se van a producir muchos cambios. Obligatoriamente, el planeta está obligándonos a hacerlo. Tal vez no van a ser estos 20 años que yo decía, va a ser menos,
y no vamos a ser los ecologistas, sino que va a ser el planeta mismo el que nos va a obligar a cambiar. Y a los recicladores y recicladores le estamos pidiendo que se suban a este cambio, y dentro de eso creo que es necesario que nos sumemos todos, aprovechando que hay parlamentarios de gobierno, a que el reciclaje sea subsidiado en Chile, sea subsidiado de distintas maneras, con bodegaje para los recicladores de base, con transporte, y sea de alguna manera un rubro que tenga un apoyo estatal más fuerte del que tiene hoy día. Creo que eso es totalmente necesario. Y reafirmar la necesidad también, como dice don Guillermo, de consumir menos y cambiar también la materialidad de sobre todo los embalajes. En eso tenemos algunas coincidencias. Por no ver más palabras y viéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.